vamos a empezar porque ya creo que estamos todos. Ah, Julieta, 9:50 y 5:50. Bueno, gracias. Ah, no. ¿Les llegó el capítulo 2 que estaba en el link? ¿Lo pudieron ver? Empecemos por ahí. No importa si lo leyeron, pero bueno, estaba. Sí, es el único que vamos a leer. No sé si decía el título del libro, es Modelos de Explicación Científica. Bueno, igual lo tienen en la bibliografía, está, donde está el programa, está citado el libro. Bueno, está bien, después lo leen, pero ¿vieron cómo son estos textos? La mayoría son un poco difíciles, ¿no? Por eso uno tiene que apuntar a entender lo fundamental, porque hay cosas que se te van a escapar inevitablemente, incluso a mí. Entonces no hay que tomarlo como algo que hay que entenderlo al 100% o morís. Espere, que está entrando gente. Hola, Araceli, ¿cómo te va? Después, hola, si te acordás las notas, me las decís, que así yo las tengo acá en un borrador. Igual todo está en el sistema ya. Pero para saber yo también, incluso me dijeron cuántos pasaron a final, o sea, en cantidad, pero no quiénes. O sea que el sistema los tiene registrados. Bueno, están ahí. No sé cómo los agrupan ellos, porque en realidad este grupo en el que estamos lo tuve que hacer yo, uno a uno. No estaban en grupo. Así que no sé cómo el sistema después lo sabe dónde están, en qué comisión. Bueno, vamos a hablar de la explicación, ¿no? Explicar es, así en sentido general, decir por qué ocurre una cosa. Es intentar de algún modo justificar que haya ocurrido eso, ¿no? Bueno, entonces hubo varias propuestas sobre explicación. Nosotros vamos a leer, el libro es de un autor argentino que se llama Gaeta, pero lo que está explicando es la propuesta que hizo Hempel, el que vimos nosotros. Hizo una propuesta junto con otro autor que se llama Oppenheim. Y hizo una propuesta que se llama modelo de explicación por cobertura legal. O sea, muy resumidamente, ¿no? Explicar sería mostrar que lo que ocurrió en función de una ley que existe. Cobertura es como si le pusieras un paraguas. Por ejemplo, vos podés entender que algo haya ocurrido porque hay una ley que sostiene que tiene que ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? Hay una ley en la que está incluido el fenómeno que vos querés explicar y por lo tanto, si está comprendido o subsumido dentro de una ley, está explicado, ¿no? Esa es la idea básica. Ahora, él cree que hay un modelo de explicación que se puede esquematizar como un razonamiento de tipo deductivo, en principio. Después hay una variante. Supongamos que yo quiero explicar esta rata está muerta. Algo que ocurrió. Veo que esta rata está muerta. Bueno, yo quiero explicar por qué, ¿no? ¿Por qué murió? Siempre la explicación busca el por qué, ¿no? También podría ser la explicación, bueno, ¿y por qué está muerta? Pero supongamos que quiero saber cuál es la causa de la muerte, ¿no? Y entonces yo podría decir, por ejemplo, que consumió 1 gramo de, digamos, bueno, una sustancia X, ¿no? Que puede ser mercurio. Consumió 1 gramo de mercurio en la comida.
Bueno, eso todavía no dio una explicación, porque todavía me falta usar una ley. Que la rata haya comido un gramo de X es un hecho, un antecedente, está bien, ocurrió antes de la muerte, pero ¿cómo lo vincula a una ley? Falta la ley. Sin ley no hay explicación. Ah, bueno, Araceli, ya lo copio. Y después se me pasó. 856. Bueno, gracias. ¿Está bien? Entonces, a ver, lo voy a escribir. Lo que yo quiero explicar se llama explanandum. Es una palabra en latín, ¿no? Ahora esperen, ¿eh? Esperen que después en todo caso lo pueden copiar. Se llama explanandum. Explanandum significa lo que quiero explicar. Lo que quiero explicar. Ay, casi cierro todo. A ver si se ve. Eso es lo que yo quiero explicar. Para explicarlo, tengo que obtenerlo como conclusión a partir de otras cosas. O sea, tiene que ser una conclusión la explicación. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, como dijimos, ¿no? La explicación, lo que explica sería lo que va arriba de ese razonamiento. La explicación, lo que quiero explicar tiene que ser la conclusión de un razonamiento. Dentro del razonamiento hay dos cosas. Una cosa es algo que ocurrió que la rata hizo o que le pasó, que se llama condición antecedente. Por ejemplo, lo que les decía era, esta rata consumió un gramo de mercurio, un gramo de mercurio que es venenoso. Mercurio, lo abrevio es Hg, hidrargirium. Bueno, ¿ven? Eso es parte de la explicación, que esta rata consumió un gramo de X. ¿Se ve o más o menos? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Pero eso que hizo la rata no es una ley. La rata consumió un gramo de X, de mercurio. Me falta la ley. La ley tiene que ser un enunciado universal. ¿Sí? Y en este caso, por lo que dije como condición antecedente, debería ser, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿y qué tiene que ver que haya muerto con que consumió un gramo de mercurio? La ley tendría que vincular esas cosas. Tendría que decir de un modo universal para toda la rata que un gramo de mercurio es mortal. O diría, toda rata que consuma un gramo de mercurio muere. Esa es una ley, ¿no? Entonces la vamos a poner como premisa. Toda rata que consuma un gramo de mercurio muere. Es una ley. Y eso que está arriba, entonces, que es lo que explica, se llama explanans, también en latín. El explanans es lo que explica. ¿Ven? A ver si se ve ahí. ¿Ven? Con la ley sola no hubiera alcanzado, porque yo puedo decir, toda rata que consume un gramo de mercurio muere. Por lo tanto, esta rata murió. ¿Y qué tiene que ver? Falta el enganche entre la ley y lo que ocurrió. Ese enganche lo hace, esa conexión la hace la condición antecedente. Hubo algo que hizo la rata que la hizo vincular a lo que dice la ley.
Y entonces, lo que pasó es un caso de una ley. Eso es la explicación. O por lo menos la explicación que a él más le interesa, porque después él mismo dice que hay otras, considera que hay otras. Pero esta es la que más le interesa. ¿Está bien? ¿Lo vieron ya? ¿Saco? La explicación entonces tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Ciertos requisitos. Porque otra cosa que podríamos decir es que quizá lo que yo quiero explicar en este caso fue un hecho, que haya muerto la rata. Pero puede ser que yo quiera explicar una ley. O sea, que en el explanandum, acá abajo, yo proponga una ley. Y bueno, ¿cómo voy a obtener una ley? Para la ley voy a necesitar un explanans donde va a haber otras leyes. No va a haber condición antecedente, porque la condición antecedente siempre es un hecho singular que tiene que ver con el hecho singular que quería explicar. Pero si yo quiero explicar una ley, ¿no? En las premisas no necesito enunciados singulares. Voy a precisar solamente leyes. Porque no tengo que hacer conexión con individuos. Una ley la explico teniendo como explanans otras leyes. O sea, ¿y por qué la explico? Porque a partir de esas leyes que son el explanans, puedo deducir esa ley. Entonces, si la deduzco, está explicada. En última instancia, más o menos parecido, porque explico una ley si muestro que es un caso que se desprende o que está comprendido dentro de lo que ya decía una ley que abarcaba más. ¿No? Bueno, este esquema se llama así en general modelo de cobertura legal. O sea, hay una ley que cubre el hecho. Y eso es explicar, mostrar que ocurrió algo que es un caso de una ley. Este sapo es verde, ¿cómo lo explico? Porque todos los sapos son verdes. O sea, en el fondo es eso, hay una ley que me permite entender que esto debía ocurrir. Bueno, ahora entramos con los detalles. Esto que estamos viendo es uno de los tipos de explicación que él considera. El más importante se llama nomológico deductivo. Nomos quiere decir ley. Nomológico deductivo porque son explicaciones que parten de una ley universal. ¿Está bien? Como en este caso, toda rata que consume un gramo de X muere. Tienen que tener, así dicho, de manera general, tiene que haber dos requisitos para que esto funcione bien. La explicación tiene que tener una, se llama relevancia explicativa, o sea, tiene de algún modo que ser razonable que eso se desprenda de esas premisas, ¿no? Tiene que ser razonable que funcione como una explicación. Por ejemplo, claro, es un criterio medio un poco tomado, uno diría, es difícil de decidir. Bueno, pero si yo dijese, por ejemplo, que esta rata murió porque hubo una conjunción especial entre Saturno y Venus, es un poco complicado pasar a considerar eso como explicación. En cambio, es mucho más sencillo, ¿no? Porque la lejanía de los astros me hace pensar que deben tener poco que ver con la muerte de la rata. Pero en cambio, que coma un gramo de algo, puede ser posible que eso cause una muerte. O sea, de algún modo tiene que servir como explicación. Yo no podría decir, bueno, murió porque tuvo una mala experiencia amorosa. Bueno, hasta donde sabemos, las ratas no se enamoran, qué sé yo. Tiene que tener, digamos, es como un cierto criterio de credibilidad esa explicación. Y otro criterio, pero que en realidad sería casi el fundamento de la relevancia explicativa, que es el que dije recién, es que tenga contenido empírico. O sea, que la propuesta que hago yo tiene que ser contrastable. Bueno, eso es mucho más comprensible, ¿no? Bueno, Hempel, ¿se acuerdan que hablaba de la contrastación, de la confirmación?
O sea, si yo digo que esta rata consumió 1 gramo de mercurio, tiene que ser contrastable, no puede ser algo. Tiene que ser algo que mediante observaciones se pueda decidir. ¿Consumió veneno? Bueno, entonces deben quedar restos en el estómago, no sé, de alguna manera, en la sangre. De alguna manera eso se tendría que rastrear y confirmar. Y lo mismo la ley tiene que ser contrastable. Esos son los requisitos así generales. Ahora, podríamos entrar un poco más en detalle y decir lo siguiente, que hay un requisito, hay 4 requisitos. Uno es para el explanandum, lo que se quiere explicar. Ese requisito dice que el explanandum se tiene que desprender como conclusión del explanans, deductivamente. Y claro, si no, no estamos haciendo un razonamiento deductivo. Pero estamos exigiendo que le estamos exigiendo al decir eso que las premisas tengan suficiente información como para que se pueda deducir eso que ocurrió, ¿no? La información no debería ser incompleta. Por ejemplo, la ley debería decir cuánto hay que comer, porque por ahí come medio gramo y no muere una rata, pero con 1 muere. O sea, debería haber suficiente información, tanto en las leyes, puede haber 1 o más leyes, pero por lo menos una ley y por lo menos una condición antecedente. Tienen que tener suficiente precisión, digamos, como para que eso se desprenda. Porque si vos hubieras dicho, por ejemplo, toda rata que consume 1 gramo de mercurio morirá, y esta rata consumió algo raro de la basura, bueno, pero algo raro, estamos hablando que tendría que haber sido mercurio, no algo raro, porque consumir algo raro, ¿cómo lo conectás con la ley? ¿Se entiende? La información tiene que ser suficiente como para que proceda a hacer una deducción. Porque la explicación está funcionando como una deducción a partir de leyes. Y en este caso, condiciones antecedentes, porque queremos deducir un hecho singular. Entonces necesitamos en las premisas hechos singulares, que son la condición antecedente. Que la rata haya consumido algo. Bueno, entonces, el explanans tiene que ser la consecuencia lógica del explanans. Primera condición para el explanandum. Ahora, para el explanans, lo que está arriba, hay 3 condiciones. Una, tiene que haber leyes generales. Eso, por lo que venimos diciendo, es obvio, pero vamos a decirlo con claridad. Tiene que haber leyes generales. Si no, no hubo explicación. Si yo hubiera dicho alguna rata que consumía, no alcanza con eso. Tiene que haber una ley universal. Segundo, tiene que tener contenido empírico. Y bueno, también, ¿ven? Es bien razonable dentro de la propuesta. Porque si no tiene contenido empírico, ¿cómo lo voy a contrastar? No podría, digamos, tiene que tener contenido empírico, tanto la ley como la condición antecedente. No puede decir algo que no se pueda decidir mediante observaciones o experimentos. Tiene que tener contenido empírico. ¿Está bien? Entonces, tener leyes, tener contenido empírico y el explanans debe ser verdadero. Esto es lo más criticable, porque la palabra verdadero en ciencia es complicada. ¿Cómo sé yo que una ley es verdadera? Vimos que hay tanto problema con eso. Pero lo que quisieron decir al decir eso es que yo no puedo proponer como explicación algo que sé que es falso. Si yo supiera que esa rata no consumió 1 gramo de mercurio, por ejemplo, eso no podría formar parte de la explanans que consumió 1 gramo de mercurio. No puedo poner algo que sé que es falso. Si yo sé que hay una ley falsa, no puedo usarla como explicación. Esa es la idea. También podríamos pensarlo para no exigir que... lo dicen así, el explanans tiene que ser verdadero. Por lo menos que vos pienses que sea verdadero. No vas a proponer algo que sabes que es falso. Podemos, sino, decir como exigencia que el explanans tiene que estar confirmado. Si no está confirmado, no lo propongas.
Pero después vamos a ver que hay una explicación de otro tipo que no cumple con ese requisito. Propone un explanas que todavía no está corroborado. Y bueno, es una explicación posible, pero no una auténtica explicación porque estás proponiendo algo que todavía no se corroboró como explicación. Bueno, ahora lo vemos después. ¿Vamos bien? La explicación nomológica deductiva, que es la fundamental, tiene que tener 4 requisitos. Se compone de ley, condición antecedente y el explanandum, que es lo que quiero explicar. ¿Sí? Si yo quisiera explicar una ley, si abajo voy a tener una ley, arriba solo necesito leyes, no necesitaría condiciones antecedentes. Por eso no pone como requisito que haya condiciones antecedentes. ¿Ven la diferencia? Si voy a explicar un hecho, un enunciado singular, tiene que haber enunciados singulares arriba, que se llaman condiciones antecedentes. Pero si voy a explicar una ley, no necesito condición antecedente en las premisas. Solo necesito leyes. ¿Sí? Por eso no está como requisito que haya siempre condiciones antecedentes. Puede no haber. Si voy a explicar una ley, no hay condiciones antecedentes en las premisas, hay solo leyes. ¿Está bien? Bueno, nos encontramos con un tema que parece fácil, pero es bien difícil, que es el de ¿qué es una ley universal? Esto es como todos los temas, parecen fáciles hasta que uno los empieza a analizar y después descubre que no era nada fácil. Nosotros dijimos ley universal, bueno, todos los sapos son verdes, por ejemplo, ¿no? Pero si entramos en detalle, ¿qué tendríamos que decir? Algunos dijeron que, por ejemplo, para hacer una ley, tiene que ser posible expresarla como una proposición condicional. Todos los sapos son verdes, se puede expresar como una proposición así condicional, pero nosotros no vimos eso. Yo se lo voy a representar. Eso es una lógica que se llama cuantificacional. Sería así, que para todo X, si X es un sapo, entonces X es verde. Suena medio raro, ¿no? Pero lo pasé a condicional. ¿Ven? Para todo X, ¿eh? Para todo X, si X es sapo, entonces X es verde. O si no, lo podríamos decir así. Si algo es un sapo, entonces ese algo es verde. Lo dije con un condicional. Bueno, una ley podría expresarse entonces como un condicional. O si quieren, si es sapo, entonces es verde. Es un condicional. Pero ese criterio no es suficiente. No es suficiente porque hay un tipo de afirmaciones que se llaman generalizaciones accidentales, no universales, accidentales. Por ejemplo, el ejemplo que da el libro es que yo diga el puente, no sé, un puente de todo hierro, o, digamos el puente Uriburu, el puente Alsina, tiene todos los tornillos oxidados. Bueno, lo podría poner en condicional eso. Si X es un tornillo del puente Uriburu, entonces X está oxidado. Pero es una generalización accidental. ¿Por qué? Porque está circunscrita a un espacio y a un tiempo determinado, a un objeto, a una situación. Las leyes no pueden estar limitadas hacia un tiempo y a un espacio. Si yo digo todos los sapos son verdes, no estoy hablando de los de Chascomún ni de la provincia de Buenos Aires, no, estoy hablando de todos los sapos. O sea, en el caso de los tornillos de un puente oxidados, eso parece una ley, pero no es una ley. Se llama generalización accidental. Vos le cambias un tornillo
y le pones nuevo y entonces ya no están todos oxidados. En ese caso sería como una suma, como una conjunción de enunciados singulares. Este tornillo está oxidado, este tornillo está oxidado, este tornillo está oxidado. Bueno, como vos lo podés mirar todos los tornillos, decís que todos los tornillos del puente Uriburu están oxidados. Parece una ley, pero no es una ley, es una generalización accidental, que puede ser equivalente a una suma de enunciados singulares observables o a una conjunción de enunciados observables. En cambio, si vos decís todos los sapos son verdes, eso ya no es equivalente a una suma de enunciados singulares, porque vos nunca jamás podrás tener a la vista a todos los sapos. No podés. Y no estás limitado a una situación, a un espacio, a un tiempo. Entonces, esa sí es una ley, ¿no? La idea sería que la ley tiene que ser, eso es lo que dice Hempel, que no se conformó con que se pueda expresar como un condicional. Dice, la ley tiene que ser un enunciado universal irrestricto. Y agrega la palabra irrestricto. Universal quiere decir que valga para todos sin excepción. Pero aparte, irrestricto. ¿Qué quiere decir? Que no está restringido. Que no se refiere a una particularidad, a un caso particular. No está limitado a un tiempo y un espacio su validez. Y dicho de otra manera, que no puede ser el equivalente a una conjunción de enunciados singulares. Como no vas a poder nunca tener reunidos todos esos enunciados singulares de los que hablas, esto es otra cosa. Esto no está limitado al espacio y al tiempo. No está limitado a un caso particular, como puede ser el puente de la Noria o como puede ser la provincia de Buenos Aires. No está limitado. ¿Sí? Vale para todos los casos de todo tiempo y lugar. Bueno, ¿vamos bien? Para esta, bueno, ¿cómo se llama este modelo de explicación, no? Hay otra cosa que le parece importante a Hempel y a Oppenheim, que es el otro que hace esta propuesta, ¿no? Que es la siguiente, que ellos consideran que la explicación y la predicción siguen el mismo esquema. Ese esquema que explicamos vale tanto para la explicación como para la predicción. ¿Cuál es la diferencia? Que yo explico cuando el explanandum es algo que ocurrió o que está ocurriendo ahora. ¿Es pasado o presente? En ese caso yo lo explico. ¿Está bien? Y en cambio, en la predicción, el explanandum todavía no ocurrió. O sea que es una anticipación de lo que va a ocurrir ese razonamiento, ¿no? Pero el esquema es igual. Si voy a explicar o a predecir un hecho, necesito las leyes y las condiciones antecedentes. Es lo mismo. Es igual. Tienen la misma estructura. La diferencia es temporal. Es si el explanandum ya lo conozco, porque cuando voy a explicar, quiero explicar un explanandum que ya conozco y ya sé que ocurrió. Cuando hago una predicción, lo que no conozco es el explanandum. Tengo la ley, tengo la condición antecedente. En este caso, sería así. Empiezo a construir. En la explicación yo, lo primero que tengo es lo que quiero explicar, lo que va abajo. En cambio, en la predicción lo que tengo es lo que va arriba, ¿no? Digamos, yo veo que esta rata acaba de consumir 1 gramo de veneno. Eso lo tomo como condición antecedente. Y tengo una ley que dice que toda rata que consume 1 gramo de mercurio muere. Consumió mercurio esa rata, ¿no? 1 gramo. Bueno, tengo el explanans preparado. Con eso
puedo pensar lo que tiene que ocurrir. Se deduce que esta rata se va a morir, ¿no? Porque todas las que consumen 1 gramo de mercurio mueren y esta rata consumió 1 gramo de mercurio. ¿Qué va a pasar? Se va a morir. Hago la predicción. ¿Está bien? La diferencia es entre explicación y predicción es simplemente, claro, lo construyo al revés, porque en la explicación parto del explanandum, lo que quiero explicar, y en la predicción al revés, parto de lo que ya sé, que es la ley y la condición antecedente para anticipar un suceso. Entonces podríamos verlo así, ¿no? Dice Hempel, que toda explicación adecuada es potencialmente una predicción. No en este caso que ya pasó, pero potencialmente con esto mismo puedo predecir futuros casos. Esto fue criticado, ¿no? ¿Por qué? Porque asocian completamente la explicación a la predicción. Fue criticado porque no todo el mundo considera que se puede asimilar tanto, asociar tanto la explicación con la predicción. Una crítica, por ejemplo, va a decir que teorías que son muy explicativas no pueden generar predicciones. Ejemplo, la teoría de Darwin. Darwin podría ser muy explicativo sobre por qué aparecen las especies, una especie desplaza a la otra, etc., ¿no? Sin embargo, no puede predecir el surgimiento de nuevas especies, o no puede predecir qué pasará en el futuro, qué sé yo, no lo puede predecir, pero es muy explicativa, ¿se ve? O sea que habría una diferencia, no sería exactamente una cosa tan asociable como lo hace Hempel. Esa es una crítica. Otra crítica es que a veces necesitamos saber si una cosa, si el explanandum ocurrió, por ejemplo, para montar una explicación. Hay un ejemplo que puede ser el siguiente. Hay algo que, no sé, bueno, deben haber escuchado alguna vez, que existe algo que se llama la fatiga de los materiales, ¿no? Los materiales con el tiempo pierden sus propiedades, ¿no? Pierden, qué sé yo, su dureza, su resistencia, su elasticidad, con el tiempo y con el uso. Un tornillo que está siempre movido dentro del auto de la misma manera, es como si fuera envejeciendo en sus propiedades. Bueno, eso se llama fatiga de los materiales, ¿no? Es un término técnico que usan los mecánicos, los ingenieros. Entonces, un puente puede ser que se caiga por fatiga de los materiales, puede ser. También puede ser que se caiga por un exceso de peso o por otros motivos también, ¿no? Pero la fatiga de los materiales es una de las causas posibles. Entonces, sin embargo, si el puente se cayó y no hubo peso, no hubo otra cosa, podés considerar que se cayó por la fatiga de los materiales. Pero, sin embargo, vos sabiendo que existe la fatiga de los materiales, no podías anticipar cuándo se iba a caer ese puente. Incluso tendrías que, para recurrir a la fatiga de materiales como explicación, tendrías que tener constancia de que no recibió un sobrepeso el puente. Porque si no fue el sobrepeso antes que la fatiga. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esa es otra crítica que tiende a mostrar que tiende a desconfiar de esta asociación tan intensa entre explicación y predicción. Y otra crítica más. Creo que hay una cuarta, pero con esta ya es suficiente, son las más importantes. Por eso les digo, hay que apuntar a lo fundamental y a lo que uno pueda digerir, porque si no lo puede digerir, no sirve.
y no te pueden hacer nunca preguntas de un detalle exquisito. Las preguntas tienden a ver si vos comprendés los temas de una manera general. ¿Eh? Eh, bueno, la otra que estábamos diciendo, la otra crítica, ¿no? ¿Cuál era? Que muchas veces se puede predecir sin conocer leyes. Por ejemplo, y sin tener la explicación también. Por ejemplo, si vos te tomaras el trabajo de tomar la altura de las mareas todas las horas del día, ¿no? Cada hora vos tomás la marea, cómo sube y cómo baja, cómo sube y cómo baja. Vos al principio no tenías idea de qué pasaba sobre eso. No tenés teoría, no tenés leyes, no podés explicar por qué ocurre, nada. Pero vos empezás a tener datos. Llega un punto en que podés predecir. ¿Por qué? Porque hay como una cierta repetición, hay un flujo repetitivo en las mareas. Entonces llega un punto que sin que vos puedas explicar nada, sin que tengas leyes, ninguna ley, vos podés hacer predicciones sobre cómo va a estar la marea dentro de una hora, dentro de 12 horas. ¿Por qué? Porque viendo los gráficos que van surgiendo de esa comparación, te vas a dar cuenta, vas a poder hacer predicciones. ¿Se entiende? Y no tenés leyes, y ni podés explicar a qué se debe la marea, pero lo podés anticipar. Nosotros no sabemos que los egipcios hayan hecho teorías sobre el cielo, o sea, decir qué lugar ocupaban los planetas, si hacían giros, si la Tierra estaba en el centro, o sea, no tenemos ninguna, por lo menos no nos quedó ninguna constancia de una teoría sobre el cielo, porque decir que la Tierra está en el centro y los planetas giran alrededor y la Luna y el Sol también, es una teoría. Eso no sabemos que lo hayan tenido los egipcios, pero sería como un modelo del cielo, ¿no? Los egipcios parece que no tuvieron un modelo del cielo, pero tenían una gran capacidad de predicción. ¿Por qué? Porque hacía cientos de años que venían observando los movimientos celestes y entonces se daban cuenta de cuándo podía ocurrir un eclipse. Lo anticipaban. ¿Por qué? Porque los eclipses tienen ciclicidad, cada tanto vuelven a ocurrir. Y bueno, si vos tenés un registro de 800 años, podés anticiparlo, aunque no sepas bien si la órbita es elíptica o es circular, pero los sucesos se repiten y eso te permite predecir, ¿no? Aunque no tengas leyes y aunque no tengas explicaciones. Bueno, esa es la idea, entonces, que las críticas que le hicieron a esta propuesta de que explicación y predicción sí, no solo siguen el mismo esquema, sino que así como lo que se usa para explicar se puede usar para predecir, ¿no? Bueno, eso tuvo varias críticas. Pero es una idea también bastante potente, pese a las críticas, ¿no? Otra cosa que habría que aclarar es qué es una explicación causal. La idea de causa es ya complicada y fue muy discutida en filosofía y en filosofía de la ciencia. E incluso, claro, lo que pasa es que hay una opinión como común de que la causa todos sabemos lo que es, pero cuando entramos en detalle en ciencia es muy difícil pensar qué es una causa, ¿no? Bueno, y con eso, con ese cuestionamiento, la causalidad, en cierto modo, está como acorralada, hay que explicarla. Es parte de la idea tradicional, por ejemplo, que no todos la aceptan, que la causalidad implica una temporalidad, que primero está la causa, después está el efecto, y que eso no se puede alterar, no se puede revertir, ¿no? El efecto no puede estar antes que la causa. Bueno, eso es parte más o menos de... Pero también eso está discutido, ¿eh? Porque algunos piensan que la causa podría estar
no antes, sino después. Por ejemplo, ustedes están soportando un montón de clases aburridas, pero en función, no digo por las mías, por las otras, en función de que ustedes quieren aprobar una materia, porque después quieren seguir una carrera que la necesita como inicial, etc. O sea, la explicación está en el futuro. Lo que causa, digamos, el trabajo de ir a las clases y de estudiar y de ponerse nerviosos en los parciales es lo que ustedes tienen por delante. ¿Ven? La causa estaría por delante, que ustedes quieren aprobar esta materia y después aprobar, después pasar a la facultad y después recibirse, ¿no? Eso que no sé quién decía, Alejandro, esa es la explicación teleológica, pero no la vamos a ver, pero lo uso para mostrar que la causa quizá no esté siempre atrás. Vos haces algo impulsado por lo que pensás que vas a conseguir en el futuro. La causa de tu acción está en el futuro, no en el pasado, ¿no? Bueno, son todos temas, ¿ven? Estos son todos temas muy discutidos. Esa explicación no la vamos a ver, la que dije recién. Por suerte, porque hay muchos tipos de explicación, ¿eh? Pero vamos a ver solamente la de capítulo 2, que son 3. Y podríamos considerar que prácticamente 2. Bueno, Popper, por ejemplo, dice, bueno, para mí la explicación causal es cuando se usa una ley universal y se explicó un hecho. O sea, lo que exige es que en el explanandum haya estado un hecho. No que una ley se explique de otra ley. Eso no está de acuerdo. Él dice, hay una explicación causal cuando un hecho se deduce a partir de una explicación que contiene leyes universales, ¿no? Bueno, y a eso Hempel le agrega algo más. No está en desacuerdo, pero le agrega algo más. Él piensa que las leyes no solo tienen que ser universales, sino que tienen que ser causales. O sea, porque para Popper, ley universal y causal es sinónimo, pero para Hempel no. Una ley es, porque las leyes a veces pueden correlacionar dos cosas, pero sin explicar mayormente más que eso, ¿no? A mayor cantidad de esto corresponde mayor cantidad de esto. Bueno, pero punto. Eso puede ser una ley, pero Hempel considera que la explicación es causal cuando hay una ley causal. Y una ley causal es aquella que considera que a cierto tipo de hechos le siguen indefectiblemente otros hechos. Eso es una ley causal. ¿Está bien? Esas serían las leyes causales. A ciertos sucesos les sigue invariablemente otros. Invariablemente. Hay sucesos a los que le siguen otros sucesos. Si eso se da siempre así, es una ley causal. Por supuesto que no estamos diciendo que estemos manejando cuestiones verdaderas, ¿no? Porque lo verdadero en Hempel está un poco en suspenso. Hempel habla de confirmado. Si tenemos confirmado que a ciertos hechos le siguen siempre ciertos otros hechos, esa es una ley causal. No una ley que exprese solamente una relación. Eso no sería una ley causal. Bueno, o sea que habría ciertas leyes que no son causales para Hempel. Bueno, dentro de ese rubro que son las explicaciones nomológico-deductivas en las que estamos todavía, o sea, donde hay leyes universales, hay un pequeño subgrupo que se llaman explicaciones potenciales. Las explicaciones potenciales son casi igual que las que estamos diciendo, salvo una cosa, un requisito que no cumplen. ¿Se acuerdan que un requisito era que los componentes del explanans, o sea, de la explicación, ¿no? De lo que está como premisas,
tiene que ser verdadero eso que está ahí arriba. Eso era un requisito del explanans, ¿no? Los componentes del explanans deben ser verdaderos. ¿Qué pasa? Hay explicaciones que se proponen donde lo que dice el explanans no fue confirmado. Pero bueno, es una explicación potencial, pero le falta cumplir ese requisito, debería confirmarse ese explanans, ¿no? Por ejemplo, alguien que diga sin saber que, bueno, esta rata murió y bueno, que consumió 1 gramo de, supongamos, no de queso, ¿de qué puede ser? De perejil. Esta rata consumió 1 gramo de perejil. Supongamos que eso es cierto, pero propone una ley que no tenemos confirmada, que es toda rata que consume 1 gramo de perejil muere. Bueno, ¿se dan cuenta? Es una explicación potencial, pero el tema es que hay que confirmar si las ratas mueren cuando consumen 1 gramo de perejil. Mientras tanto, bueno, la aceptamos, pero como explicación potencial. No es una explicación auténtica porque se está proponiendo algo que no se sabe si es verdadero o ni siquiera está confirmado. Entonces, ¿se dan cuenta? Es como un subgrupo, no cumple con la condición de que se hayan confirmado las partes del explanans. Lo mismo si vos dijeras, bueno, por ahí vos sabés que todas las ratas que consumen 1 gramo de mercurio mueren, eso está confirmado. Pero vos, para explicar que esta rata haya muerto, agregás como premisa, bueno, entonces consumió 1 gramo de mercurio. Pero ojo, eso alguien lo confirmó, mientras no lo confirmen es una explicación potencial, puede ser, pero no es una explicación auténtica todavía, porque no está confirmado el explanans, ¿no? ¿Se entiende? Kempel siempre suena bastante razonable, ¿no? ¿Cómo vas a proponer algo que no sabes que es verdadero? Bueno, está bien, se puede aceptar, pero como explicación en potencia. Potencialmente es una buena explicación. Por ahora no, porque tendrías que confirmar todo para que sea una auténtica explicación nomológico-deductiva. ¿No? ¿Seguimos? Bueno, ahí hasta ahora estuvimos hablando de las explicaciones donde teníamos leyes universales y restrictas, o sea, sin excepciones. Pero en ciencia también hay leyes que no son así, hay ciencias que son probabilísticas, estadísticas, ¿no? Cuando vos decís, por ejemplo, el 80% de los fumadores se enferma de pulmón. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que el hecho de que Juan fume no te permite deducir que se va a enfermar del pulmón, porque ya no partiste de una universal y restricta, incluso anticipaste el 80%, eso quiere decir que hay algunos que no se van a enfermar. Entonces ahí, de todas maneras, el esquema es parecido, pero no hay una deducción, hay una inducción. El 80% de los que fuman enferman del pulmón. Juan fuma, por lo tanto, ahí en lugar de una línea hacemos dos, porque las dos líneas marcan que es una conclusión, pero no es deductiva, es no deductiva. La conclusión, ¿cuál va a ser? Y vos podrías decir que Juan se va a enfermar del pulmón. Bueno, no lo podés deducir. En todo caso, podés decir, existe un 80% de probabilidades de que Juan se enferme del pulmón. Pero si vos querés saber si se va a enfermar sí o no, no lo podés anticipar con seguridad. ¿Ven? Hay una gran diferencia entonces. Sin embargo, las leyes así estadísticas son útiles. ¿Cómo no van a ser útiles? Pero no te permiten saber qué pasa con el caso singular que a vos te interesa. Vos, por ejemplo, quisieras saber si vos como fumador te vas a salvar o no. ¿De qué lado vas a estar? No se te puede anticipar eso. Lo que sí se puede decir es que te conviene no fumar, para no entrar en tanto riesgo, pero no se puede anticipar si te vas a enfermar. Estamos, o sea, en un esquema que es de explicación,
pero estadística. Estadística es otro, es un esquema parecido porque podés tener la ley, las condiciones antecedentes y el suceso a explicar, pero no es lo mismo, porque en realidad la explicación estadística frente al caso singular se lava las manos. No lo puede, no puede con seguridad decir sí, este se va a enfermar porque fumó. O no se va a enfermar porque fumó, tampoco. Eh, hay dos subgrupos ahí. Las más conocidas se llaman explicaciones inductivo-estadísticas. Inductivo-estadísticas. Porque vos partís de una ley estadística y haces un razonamiento inductivo, en el sentido de no deductivo. ¿No? Pero hay una que es un poco rara que se llama deductivo-estadística. ¿Cómo puede ser deductivo-estadística? Me parece incluso contradictoria. Pertenece a estas que estamos viendo, al segundo grupo, ¿no? De explicaciones estadísticas. Pero hay un subgrupo que es deductivo-estadística, que es el que es capaz de calcular la probabilidad. Miren, le voy a dar un ejemplo y es fácil. ¿Vieron que en la ruleta hay 36 números más el cero? O algunos me dijeron que hay dos ceros, no sé, yo no voy a la ruleta. Supongamos que hay un solo cero. Serían 36 más 1, 37 posibilidades de que un número salga, ¿no? Vos apostás al 2. ¿Qué probabilidad tenés de que salga el número 2? 1 dividido 37, ¿no? Un caso sobre 37 posibles. O si quieren, vamos a la quiniela. Son 100 números. Jugaste al 17. ¿Qué probabilidad tenés? 1 sobre 100. ¿Está bien? 1 sobre 100. Esa es la probabilidad que tenés de que salga el número. Sacando, por supuesto, que alguien ponga el número con la mano, etcétera, ¿no? Estamos pensando en condiciones en que no haya trampa. Perdón, ¿eh? Gola, si tenés a mano, ¿me puedes decir los resultados de tus exámenes? ¿Cómo te va? Yo los ataco, después los saludo. En Milagros, decímelos ahora, si los tenés, me lo escribís o me avisás cuando terminamos. Bueno, ahora, si yo juego un número entonces a la quiniela, mi probabilidad, gracias, Milagros, mi probabilidad es 1 sobre 100. Sí, los dos, por favor, sí, sí, sí. Están en el sistema ya todos, pero así me voy haciendo yo mi lista. Bueno, pero si yo juego a dos números, mi probabilidad aumenta. Ya no tengo probabilidad 1 en 100, porque jugué dos números. Tengo más probabilidades de que salga uno de los que elegí. ¿Qué probabilidad? Y 2 sobre 100. Y esa, ¿no? Y si juego 3, 3 sobre 100. Es decir, si bien ahí la conclusión es no deductiva, porque yo no puedo anticipar si voy a ganar o no, pero hay una posibilidad de calcular la probabilidad. A medida que yo agregué un número, ¿cuánto aumenté? Lo puedo calcular. Con dos números tengo 2% de probabilidad de ganar. Con tres números tengo 3%. O sea, ven que la deducción está operando ahí. A veces yo puedo calcular cómo sube la probabilidad. Entonces ahí hablo de deductivo estadística, explicación deductivo estadística. En parte es deductiva, pero su base es estadística. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, hay un pequeño tema que se llama la ambigüedad de la explicación estadística. ¿Qué hora es? Perdónenme, voy a buscar agua que tengo la garganta seca. Ahora vuelvo. Disculpen, 2 minutos. Bueno, listo. Sí, sí, Alejo, dale. Pregunten, pregunten.
¿Qué pasó? Ah, milagros, 8.50. Sí. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno. Entonces, ¿qué sería? ¿5 y 8.50? A ver, Alejo, ¿cómo queda? Primero 5, después 8.50. 8.50 y 5. No, no, así lo anoté. Sí, lo anoté, sí. Bueno, listo. 2. Bueno, seguimos. Este, por ejemplo, la ambigüedad de la explicación estadística consiste en que podríamos pensarlo así, que podemos explicar tanto que algo ocurra como que algo no ocurra. Por ejemplo, la penicilina ataca a los estreptococos, ¿no? Dice ahí como ejemplo. Bueno, entonces hay un altísimo porcentaje de curación de los que tienen una infección por estreptococos cuando se usa la penicilina. Pero también hay algunos estreptococos que son resistentes a la penicilina. Y en esos casos se puede calcular que incluso es altísimo el porcentaje de probabilidad de que la penicilina no ataque a esos estreptococos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vos podés explicar perfectamente por qué alguno se curó o por qué alguno no se curó, y, y es ambiguo eso, puede ser, es como si pudieras explicar cualquier cosa. Como no se curan todos, y ya lo sabemos, y sabemos que hay algunos que resisten a la medicación, también podemos explicar que eso ocurra, porque son resistentes, se ve, y entonces eh, podemos explicar tanto las cosas que pasan como las que no pasan. Esa es la ambigüedad de las explicaciones estadísticas. Bueno, eso pensando en hacerles una crítica, ¿no? Pero de todas maneras, eh, son importantes las leyes estadísticas y las explicaciones estadísticas. Muchas veces, quizá casi siempre, los medicamentos no curaron a todos los que lo tomaron, pero si es muy alto el porcentaje de cura, hay que tomarlo, te conviene tomarlo. ¿Sí? Bueno, el problema es que, por ejemplo, en el caso de los estreptococos, tenemos dos leyes y son compatibles. Es compatible que haya estreptococos que muy raramente resistan y hay estreptococos que muy raramente pueden ser combatidos por eso. Son leyes compatibles, pero te orientan hacia cualquier explicación. O sea, todo lo que ocurra puede ser explicado. Esa es la ambigüedad de las explicaciones estadísticas, ¿no? Que ambas posibilidades, las dos posibilidades pueden ocurrir y pueden explicarse. Esa es la ambigüedad. Eh, o sea, que estamos en una situación, si bien el esquema es parecido, porque tenemos ley, estadística, condición antecedente y explanandum, o hecho explicar, el esquema es parecido, pero el hecho de que haya leyes estadísticas hace muy distinto el tipo de explicación, las características de esa explicación. Que en sentido estricto, cuando tengo leyes estadísticas, no me permiten hacer predicciones
sobre lo que va a ocurrir. Puede ocurrir o puede no ocurrir. ¿Se entiende? Hablamos de predicción estricta solamente cuando la ley es universal y restricta. Cuando no contempla excepciones. Cuando considera que no hay excepciones. Si hay excepciones es porque te equivocaste con la ley. La ley no contemplaba ninguna excepción. En esos casos podés hacer predicciones seguras. O sea, no hay otra posibilidad, de acuerdo al conocimiento que manejás. Siempre todo puede ser refutado por hechos futuros, ¿no es cierto? Pero la predicción se hace con exactitud. Si todos los sapos son verdes y vos me vas a traer un sapo, va a ser verde. Y no es que te puedo explicar que ocurra otra cosa, no. Si ocurre otra cosa es porque me equivoqué. En cambio, en las leyes estadísticas es más fácil zafarla, ¿no? En sentido estricto, prácticamente no se puede refutar nunca una ley estadística, en todo caso se puede, no son falsables, claro, ese es el problema, no son falsables en un sentido duro, no. Podrás discutir un porcentaje, pero es muy difícil discutir un porcentaje. ¿Y por qué la dificultad? Porque ya contempla en su enunciación que hay casos en que ocurren otras cosas. Y si encima podés explicar los otros casos, bueno, ahí estamos frente a la ambigüedad de las explicaciones estadístico-inductivas. Bueno, último tema que nos queda, que es breve. Se llama explicaciones parciales. En cierta medida se tratan aparte, pero en cierta medida están vinculadas a la anterior, a las explicaciones probabilísticas, ¿no? ¿Qué es una explicación parcial? Es una explicación que no permite en sentido estricto deducir lo que vos querías explicar. Yo le voy a dar un ejemplo y pensamos después. Ley. Las situaciones injustas generan violencia. Es un poco ambiguo eso, pero bueno, acéptenmelo, ¿no? Las situaciones injustas o la injusticia genera violencia. Punto. Esa es una ley. O sea, siempre que hay situaciones injustas se genera algún tipo de violencia. Bueno, condiciones antecedentes. El árbitro anuló un gol injustamente. Conclusión. Por ahí lo que yo quería explicar era el explanandum, que el árbitro recibió un cascotazo en la cabeza. ¿Ven? O sea, no se dedujo exactamente. Yo lo que pude anticipar en función de esas premisas fue que era como previsible que ocurriera alguna situación de violencia, pero no justamente esa. Podría ser que lo insultaran, que le rayaran el auto, que lo escupieran. ¿Se entiende? Es decir, en cierto modo, haber aceptado ese explanans me permite comprender que pasara algún tipo de situación violenta. Y bueno, esta es una situación violenta. No la pude anticipar del todo, no la puedo explicar del todo, pero ese explanans me podía haber permitido por lo menos deducir un enunciado similar que comprendiera a ese que ocurrió. Yo podría haber deducido, por ejemplo, ¿no? Ocurrirá algún acontecimiento violento, pero es un enunciado vinculado al cascotazo que recibió, no al cascotazo. ¿No? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Cómo lo ven? Es decir, son explicaciones más, son explicaciones que no implican deductivamente la conclusión. Vos, no sé si anotaron el ejemplo. Si vos, anótenlo así lo piensan. Ley, las situaciones injustas generan violencia. ¿No? Ley. Condición antecedente. El árbitro cobró un gol anuló un gol injustamente.
anuló un gol injustamente. Ya tenemos el explanans. Entonces, conclusión, vos querías explicar esto era el explanandum, que el árbitro recibió un cascotazo en la cabeza. Bueno, ¿eso se desprende o no de esas premisas? Bueno, no se desprende. Pero de algún modo vos podés vincular lo que ocurrió a un tipo de situaciones que podías prever. Vos podías prever que como hubo una situación de injusticia y la ley que usabas decía que la situación de injusticia... Claro, vos querías explicar el cascotazo, que le pegaba un cascotazo en la cabeza, pero no lo pudiste deducir. Pero de ese explanans que vos estás ofreciendo, podrías haber deducido un enunciado asociado a lo que ocurrió, parecido, que en cierto modo lo hace entendible. Vos podías haber deducido que como hubo una situación de violencia, y las situaciones de violencia engendran, no, la situación, perdón, hubo injusticia, y la situación, esa es condición antecedente, las condiciones de injusticia generan violencia, suponemos, ¿no? Como ley. Entonces, podrías haber, de algún modo previsto que iba a ocurrir alguna situación violenta. Pero, ¿cuál no lo podías prever? Pero el que te tienen un ladrillazo en la cabeza es violencia, ¿no? Entonces, en cierto modo se hace comprensible, de acuerdo a lo que vos manejabas. Fue la injusticia que cometió, que generó iba a generar alguna violencia y iba a aparecer. Por ahí lo insultaban, pero también hubiera sido comprensible por ahí que lo insultaran o que le rayaran el auto. Pero ninguna de esas se deduce en sentido estricto. Abre como la posibilidad para que algo así ocurra, ¿no? O sea, estas explicaciones no implican la conclusión. ¿Cuál sería la definición? Bueno, la definición sería que en las explicaciones parciales el explanans permite inferir con cierta probabilidad a un enunciado vinculado a un enunciado vinculado al explanandum. Pero que no permitía inferir el enunciado del hecho específico que señala el explanandum. ¿No? ¿Está? ¿Quedó? O sea que se podía inferir como máximo, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno. Se podía inferir como máximo que, digamos, lo que se podía inferir es que iba a ocurrir algún hecho violento. Algún hecho violento, ¿cuál? No sabemos. Eso sí se podía haber inferido de ese explanans, ¿eh? Ojo que se abrió toda la posibilidad de que aparezca algún hecho violento, algún resultado violento. Y bueno, en cierto modo, ¿ven? Por eso se llama explicación parcial. En cierto modo se pudo explicar lo del cascotazo. Al margen de que, bueno, uno podría decir la violencia nunca se puede justificar, bueno, en fin, pero estamos haciendo ejemplos así, digamos, como para tratar de entender cómo funciona, ¿no? En cierto modo se pudo abrir la posibilidad de comprender que haya ocurrido ese tipo de situación. No exactamente esa era la prevista, no se pudo inferir esa, pero se pudo inferir un tipo de situaciones dentro de la que esa está contemplada. Es una explicación parcial, no se explicó del todo por qué le dieron un cascotazo, pero en cierto modo, como el cascotazo es violencia, en función del explanans que se ofreció,
de algún modo se hace comprensible o explicable, ¿no? ¿Cómo explicamos que le tiraron el cascotazo? Y pasamos al explanans, ¿no? Bueno, eso es todo, ¿eh? No sé si ustedes lo leyeron y tienen dudas. Insisto en que no se vayan por lo más difícil porque no es el sentido, no se va a entender todo. ¿Eh? Son textos un poco sofisticados, dan ejemplos difíciles. Me salen como las páginas raras. Claro, las páginas son, sí, yo no lo tenía ese archivo, me lo pasaron. Yo tengo el libro, el libro completo este no lo tengo. Es lo único que tengo, no le puedo dar nada mejor. Pero bueno, si se toman el trabajo, ustedes lo enderezan en el visor ahí de la pantalla o lo imprimen hoja a hoja y no hay problema. Sí, no, pero sí, se ve todo chueco, sí, uno para acá, otro para allá. Sí, no sé cómo lo hicieron así, no sé, lo habrán, por ahí se me ocurrió que lo tenían abrochado y lo fueron poniendo así, qué sé yo. ¿Hablamos del final? No hablamos del final, no sabemos nada, ninguno de ustedes tuvo que rendir parcial, así que, y del final no sabemos. Yo creo que se les va a tener que, a nosotros mismos nos van a tener que decir algo. Mi miedo es que en algún momento se cierre la página y la conexión, ¿no? Y yo, por ejemplo, quiera mandarles una nota y no tenga cómo porque borran, en algún momento pienso que vamos a pasar a los nuevos cursos. Pero por ahí, mientras estemos en finales, permanecemos. Yo lo que les diría es siempre conviene que mantener un tiempo la comunicación entre los que integraron el curso, ¿no? Y bueno, con que algunos se conecten en algún momento, después todos se pueden enterar de si supe decirles algo o no. Y bueno, para no perder el contacto del todo. Hasta que aprueben la materia. ¿Eh? Después ya está. Igual, ojo, no en esta situación, porque en realidad yo soy como un apéndice del sistema en el sentido que la máquina va a tener las notas, no yo. Pero cuando los docentes tenemos las notas antes que el sistema, en esos casos conviene mantener direcciones a las que acudir para preguntar, porque bueno, siempre está el tema del departamento de alumnos con el que ustedes se comunican y que ellos se comunican con nosotros, pero a veces resulta práctico comunicarse según los docentes, también hay docentes que no quieren ni hablar con nadie, pero por ahí conectarse con el docente a veces es más rápido que a través de la oficina de alumnos. Porque, por ejemplo, la oficina de alumnos de San Miguel es muy simpática y se comunica rápido y trata de solucionar las cosas, pero porque somos una sede chica. De repente ustedes cuando pasen a una facultad con mucha gente, y a veces es un dolor tratar de comunicarse con el departamento de alumnos y que el departamento de alumnos se comunique con los docentes. Le digo por el caso en que haya que reclamar, que esperemos que no, pero a veces pasa, que a veces hay que reclamar notas que se pierden. Entonces, digamos, el docente es el que en última instancia podría dar si ustedes, supongamos que ustedes reclaman una nota, pero en este caso va a ser un poco distinto porque la máquina es más poderosa que yo, las tiene ella antes que yo. Y yo las tengo porque se las copio al sistema. Cuando hay que reclamar una nota en el sistema presencial, ojalá no les pase nunca, pero es algo posible, que puede pasar, no es imposible. Y entonces hay que buscar al docente. Y no hay que tardar mucho porque por ahí a veces los docentes cambian. Tenemos obligación de mantener las notas durante 3 años por lo menos nosotros. Yo las tengo más años, pero llega un punto que tenés mucha pila de parciales, ¿no? Y a veces
algunos docentes se equivocan y en el sistema no está la nota y el alumno reclama y el docente busca y la encuentra y se olvidó de pasarla o pasó la nota cruzada, al que tenía 8 le puso 2 y al que tenía 2 le puso 8. O sea, pasan cosas así. Entonces, frente a eso, el resguardo es conservar las direcciones y si les dieron los parciales para que los tengan ustedes también. A veces se dan, a veces no se dan. Por ejemplo, en el CBC tenemos obligación de conservarlos nosotros. Pero hay docentes que hacen cualquier cosa, o sea, que ni saben que lo tienen que conservar, la verdad. Pero por eso yo alguna vez tuve que buscar en los parciales viejos, ¿no? Y a veces los alumnos reclaman con razón y a veces no también. Porque hay alumnos que, qué sé yo, reclaman cosas que no, bueno, que no ocurrieron. Bueno, ¿qué más? ¿Qué podríamos comentar? Me alegro que todos hayan pasado al final, ¿eh? Vamos bien. Es una pena que tuvimos una gran deserción, ¿no? Nosotros, miren, de nuestro curso, esta información me la dio el CBC, pero no persona por persona. De este curso, 29 quedaron libres y 26 siguen siendo alumnos regulares, o sea, dieron los dos parciales. O con recuperatorio o como sea, son regulares y pueden rendir el final. Así que bueno, hay un 50% de más o menos de deserción. Deserción no es porque abandonaron, qué sé yo, ¿no? Siempre hay no todos los que se inscriben terminan en los cursos, ¿no? Y no todos los que se inscriben incluso, sí, en cierto modo, mira, yo te diría que de entrada, el primer día hay un 25% de personas que se inscribió y no aparece nunca en la clase. Decidió otra cosa, no sé, abandonó esa materia, siempre hay un 25%. Pero es un poco, el 50% solo que haya regularizado es poco. Y hay cursos en que es menos, ¿eh? Es el 25% que regulariza. Sí. Pero más o menos está, yo diría que el promedio, por lo que vi en los otros cursos, más del 50% no regularizó. Lo que pasa es que también hay que adaptarse a esta situación de manejarse con tenés que tener internet y tenés que tener algunas máquinas que te soporten un buen celular o que una computadora para bajarte los PDF y bueno, no todo el mundo está en condiciones. O tenés un celular viejo, eso es este cuatrimestre se convirtió realmente en un problema. Sí agarró a muchos docentes que no tenían tampoco buenos elementos para trabajar. No estaba previsto, ¿eh? Porque no se crean que todos los docentes están con el gran equipo. Tienen su computadorita, pero si no más. Y esto de cierta exigencia. Y aparte, no todo el mundo tiene internet, chicos, ¿qué vamos a hacer? Uno piensa que es algo. Y la gente que se manejó con datos tuvo muchos problemas. En fin, fue una situación, pasamos una situación, y vamos a seguir en el próximo cuatrimestre una situación muy parecida. Muy parecida. Solamente que tenemos cierta práctica ya. Yo los primeros días realmente no sabía qué hacer, ni el CBC me decía, ni mi titular, y bueno, así le pasó a casi todo el mundo. La situación era una desolación total, ¿qué vamos a hacer? No sabíamos. Bueno, por lo menos el curso salió y pensábamos que nos iban que la conexión,
Bueno, no sabíamos cómo iba a ser. Yo también estoy en un profesorado y realmente no sabíamos. Tampoco nadie tenía previsto, por ejemplo, que fuera tan útil esto del Meet y el Zoom, que es lo que salva la situación, me parece. Que se puede hacer la conexión a través de videollamadas. Eso me parece que es lo que salvó la situación. ¿No? Sí, no, porque si no, antes de que apareciera la necesidad, se hablaba de otras cosas, del chat, de los foros. Sí, todo muy lindo, pero lo de los foros, esto superó a todos, me parece. El hecho de que está bien, yo a ustedes no los veo porque, bueno, no ponen la camarita. Claro, no, no, y dejar el PDF. ¿Qué pasa? Que como no hay legislación. Claro, no, porque esto es lo más parecido a a la presencialidad. No estamos en presencia, pero es casi. Eh, yo a ustedes no los veo, pero por lo menos ustedes me ven a mí, yo hablo y si hay una duda me interrumpen. Es parecido a una clase. Pero dar un PDF, y aparte, estudiar a distancia exige una disciplina personal muy poderosa. Tenés que ser muy disciplinada. ¿Estás ciruja? Sí, sí, todo. Claro. Araceli, ¿de qué cátedra es esa chica? Araceli habló, ¿no? Sí. ¿Te acordás de qué cátedra? ¿Acá mismo o de otra sede o qué? Sí, hay docentes que no todo el mundo. No, es de la sede de Pilar, tipo, no Ah, es de Samiel. Pero ah, no le da clase en ninguna materia, tipo, le dan PDF, PDF, PDF y nada, se la tienen que arreglar ellos. Y así no le sirve. Además que tiene materias que, o sea, tiene IPC, matemática, todo, y son materias que no son fáciles de entender, digamos, por sí solo. sí. Necesita alguien que le explique, pero no, nada. Claro, no, no, si no. Y bueno, por eso me parece que la educación presencial no se puede reemplazar. ¿Viste? En algún momento se fantaseó, pero no se puede reemplazar. Este, eh, es una cuestión humana. Aparte, claro, porque el docente para lo que sirve es para irte acompañando en tus problemas, tus dificultades, y las clases, en las clases uno por ahí puede ser que simplifique los textos, pero a veces lo que hace falta es eso, porque si te lo van a hacer más complicado, ¿para qué te sirve? Si apenas lo entendiste así como estaba, si te lo hacen más complicado, es peor. Claro, sí, sí. No, y sí, el docente hace falta que esté ahí para acompañarte a leer. Los textos los tenés que leer, pero a veces hay que tener como una guía. Cuando el texto es difícil, cuando son temas que vos nunca leíste, eh, alguien te tiene que hacer como una introducción al asunto, ¿no? Y las explicaciones, si están bien hechas, son muy útiles. Porque uno por ahí para decirte eso que te lo puede decir en 5 minutos es porque tuvo 5, 10, 15 años dando esa misma materia, entonces eh, lo empezás eh, a manejar de otras maneras, ¿no? No es como la primera aproximación. El docente de algún modo, la experiencia del docente debería servir para que el alumno agarre, entre más rápido al asunto, porque los textos son un poco duros, ¿no? Los de científicos y después lógica, que tampoco casi nadie vio lógica en el secundario, entonces también exige cierta, qué sé yo, paciencia. Con el texto solo, lógica es difícil, ¿no? Si no puedes hablar del asunto, se complica. Y bueno, así que yo sí me entero de algo del final, pero no sé nada, ¿eh? No sé ni siquiera si se toma, no nada. Sé que el CBC puso una fecha, pero eh, no sé qué pasará. También sé que, por ejemplo, los que tienen, eh, ¿cómo se llama? Los que están pendientes, ¿no? Eh,
también les dieron fechas, porque ustedes, por ejemplo, a ustedes ahora deberían tener unas fechas, ¿no? Pero cuando termina el cuatrimestre próximo deberían tener otras fechas. Y después otras, 3 veces, ¿no? En periodos normales, en el CBC se toma 3 veces el final. Después ya sí lo perdés. Pero hay 3 veces, 3 fechas. Alejandro, ¿cómo? Que si sigue, no entiendo. Si aprobás el final, ¿qué es lo que sigue? No entendí. Habla nomás. Sí, mirá, yo lo que leí, porque ustedes podrían, supongamos que se toma el final, que ni sé, no sé porque nadie me dice nada. Pregunto, pero no, todavía nada. Y eso que la fecha que pusieron ya es para el 17, me parece, ¿no? Por ahí se toma como se tomaron estos, no sé, porque presencialidad no va a haber. O por ahí se intenta una cosa diferente, qué sé yo, que cada docente le tome, no sé cómo se va a hacer, no sé. Estoy un poco afligido porque no falta mucho, pero no sé. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Qué me preguntaron? Sí que mire, la inseguridad es total. El cuatrimestre, sí. Ustedes, supongamos que se toma ahora, el 17, ¿no? No sé cómo será, pero bueno, supongamos que ustedes rinden el 17 y rinden mal, o no rinden. La materia ya está, ya están en condiciones de rendir el final. Aunque no lo rindan, o aunque lo rindan mal, ustedes se pueden anotar las materias que siguen. Eso ya está determinado y siempre fue así. O sea, estando en situación de dar el final, como están ustedes ahora, ya no tienen ningún impedimento como para seguir con las otras 3 o 2, no sé cuántas les faltará. ¿No? ¿Se entiende? Y ya la fecha de inscripción creo que va a aparecer pronto. Ustedes se tienen que inscribir. O si ya están inscritos, bueno, ya están inscritos. El sistema sigue, les quedan pendientes los finales. En cuanto aparezca la oportunidad y se puedan presentar y los den mejor, pero hay varias fechas igual. Se hizo la reconfirmación. Bueno, ya está. Entonces ustedes ya saben que van a cursar la próxima. Y bueno, ya está. Miren, dentro de la desgracia que tenemos, por lo menos ustedes por lo menos pudieron seguir cursando y van a probar el CBC a distancia. Van a ser una comunidad histórica, los que aprobaron el CBC sin conocer a los docentes. Algunos lo vieron así. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Qué quieren decir? ¿Alguien no me dio la nota que estaba anotando? Algo ahorita la sube, sí, claro. Sí, sí. No, aparte se ahorra tiempo, pero a mí no me resultó fácil. Pero creo que el cuatrimestre que viene me va a resultar más fácil que ¿no? Con el mismo sistema, pero me resultó muy duro a mí. Si uno lo piensa, yo ni siquiera entiendo por qué, porque en realidad digo, me ahorro todo el tiempo de viaje. Yo vivo en Liniers. Y con eso ya debería estar contento. No gasto en viaje. Bueno, y aparte tengo las mismas horas de clase que siempre, o sea, tendría que ser todo a favor, pero no, me desorganiza mucho más. Y bueno, con ustedes no tuve que corregir, pero en el profesorado tuve que corregir y es un engorro corregir y dar la devolución así todo por internet. Fue terrible, eso el profesorado fue terrible. Claro, la rutina de antes era fácil, sí, porque yo les tomo, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos fueron? 30, 25. Les tomo el parcial, me lo llevo a mi casa y la clase siguiente yo siempre los entrego los parciales para ver, después me los guardo, pero, o sea, en la clase siguiente ya están corregidos y se acabó el problema. Pero en el caso del profesorado,
me está llevando días y días y días, no termino nunca de corregir. Nada que ver con la corrección de papel, porque en el papel vos haces una rayita y ya lo vas. Pero si te mandó, por ejemplo, algunos me mandan 5 fotos de parciales. El parcial era en un Word, pero por ahí no sabían usar el Word o tienen celular y bueno. Entonces, ¿qué hacían? Algunos lo pasaron todo a mano y lo fotografiaron y me mandan las fotitos, 5 fotitos. Entonces yo, cualquier observación que tengo que hacerle, se la tengo que hacer fuera de la foto. No me da la tecnología como para escribirle encima. O sea, mi capacidad no da, por ahí se puede hacer, pero yo no lo sé hacer. Entonces tengo que escribir todo aparte y después mandárselo. Es mucho, y aparte me guardo el parcial. Es complicadísimo. Sí, sí, me arrepiento de haberles tomado. Tendría que haber tomado algo más sencillo, porque no doy abasto. Sí. Pero con ustedes ese problema no lo tuve, corrigió la máquina. En eso, pero también cuesta mucho, también no es la hora, ¿no? Ah, ya va a ser la hora, ya tengo que entrar al otro curso. También cambiar el hábito es complicado, ¿no? Cambiar los hábitos. Pero yo ahora que estoy acostumbrado a esto, no sé, el cuatrimestre que viene va a ser, para mí va a ser mucho más fácil que ya sé cómo es. Aparte de otra cosa, en el caso de ustedes todos los materiales fueron nuevos, porque no se podían subir los libros, entonces la titular me los daba todos para que los corrija yo, menos el último, por suerte me salvé unos, pero me llevaba muchas horas corregir cada uno de los trabajos esos. 20 y pico de hojas cada uno, lleva tiempo corregirlo con detalle y proponer modificaciones. Me llevaba 8 horas cada uno de esos textos, más o menos. Entonces, bueno, sumarle eso a las otras cosas y me complicó. Pero eso ya está para el año que viene, el cuatrimestre que viene ya está hecho. Claro, no, que es difícil corregir, no es solo ponerle la tilde, ¿viste? A veces tenés que proponer cambios estructurales de la frase, qué sé yo. Bueno, me tenía confianza y me lo dio a mí, por desgracia. Ah, cuando esté más canchero Bueno, gracias, sí, sí. No, igual, con el CBC estoy canchero porque estoy casi desde que empezó. Estoy desde el año en que empezó, pero no desde el primer día. Desde el segundo mes, desde el año 85. Así que el CBC ya le conozco las mañas, pero no al sistema a distancia. Bueno, los voy a tener que dejar, chicos. No sé si quieren contar algo antes de irnos. Y ya, bueno, estamos todos, cada uno sigue con su vida. Sí, cuídense, igual. Un placer, chicos. Bueno, sí. Me cuido, me cuido. Ustedes también, ¿eh? Miren que nadie está a salvo y aparte podemos andar llevando la enfermedad de un lado para el otro. Chao, bueno. Chao, cualquier cosa, no creo que esto se cierre, digamos, y si conservan mi correo me pueden mandar algún mensaje, alguna pregunta, ¿eh? Bueno, bueno. Sí, ahora ya no tenemos más clases, ya está. No estamos en semana de clases tampoco, habían terminado. Esta fue un extra, ¿eh? Bueno, ¿listo? Bueno, sí, por mail, no, cualquier duda o cosa que surja, si yo sé algo les mando, ¿eh? Bueno, ¿listo? Nos vemos. Voy a cerrar porque tengo que abrir el otro curso. Chao, hasta luego. Chao, bueno, hasta luego.